Nosotros hoy estamos precisamente llamados a crecer en la fe. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Tú nos inspiras, Señor, a amar al prójimo. Y bien sabes que el amor comienza con la sonrisa. Que nuestro corazón contagie la alegría, especialmente a quien hoy está triste. Danos la virtud de animar a mis hermanos para que sientan tu presencia, pues sabemos que un santo triste es un triste santo. Quiero ser alegre siempre en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, este evangelio que hemos escuchado lo ubica precisamente el evangelista Lucas después de las tentaciones de Jesús. Jesús movido al desierto por el Espíritu, y ahora Jesús movido por el Espíritu para regresar a su casa donde los suyos. Y de ahí la importancia de lo que nos dice el evangelio. Entró en la sinagoga como era su costumbre. Esto nos relata cómo Jesús era un hombre de oración. Era un judío que cumplía con aquellos deberes religiosos de escuchar la palabra de Dios, de orar. Cómo esta enseñanza también le viene de sus padres María y José, quienes lo forman y lo educan en la fe. Y de ahí la importancia nuestra de formar y cultivar la fe y el amor por Dios en nuestros pequeños. Este texto del profeta Isaías es un texto fascinante porque se cumple en Jesús y solo en Jesús. Y por eso nos enfrentamos a lo que los estudiosos llaman la homilía más corta de toda la historia. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. No hay más que decir. Con solo mirar a Jesús entendemos precisamente que el Espíritu del Señor está sobre él, que es el ungido, que ha venido a traernos la buena noticia de parte del Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo era una ceremonia judía? ¿Cómo era una ceremonia en la sinagoga en el tiempo de Jesús? Se comenzaba precisamente con la lectura de la Torá, que se hacía en hebreo
y después se hacía un comentario en arameo. Se continuaba con una lectura de los profetas y después se hacía un comentario, alguien entre la asamblea exponía una explicación, la mayoría de veces de memoria, de lo que habían escuchado de sus padres, y finalizaban con las bendiciones, el Shema, un salmo y la bendición final. En esto consistía el rito de los sábados en la sinagoga, que la sinagoga no es el templo de Jerusalén, sino aquellas pequeñas capillitas, si podemos llamar en un lenguaje muy cristiano, donde en los diferentes pueblos se reunían los judíos dispersos. ¿Qué pasa? Jesús lee en este momento al profeta Isaías y él mismo se declara el cumplidor de esa promesa que nosotros hoy podemos también reclamar para nosotros en nuestra vida. Él nos unge, Él nos envía, Él nos devuelve la libertad y Él nos anuncia el año de gracia del Señor, que es el tiempo que todos estamos llamados a vivir. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. Ante la autoridad de Jesús, ante la sinceridad de sus palabras, toda la asamblea queda impactada. Muchos de ellos se admiran y expresaban con aprobación aquello que él estaba diciendo. Sin embargo, Jesús ha sido enviado precisamente para revelar este misterio de amor, este cumplimiento de sus promesas, y aprovecha también para poner los puntos sobre las íes en aquellos que lo estaban escuchando, aquellos a los cuales les reprocha su falta de fe, y por eso les recuerda lo que pasó con Elías y con Eliseo, dos profetas que son enviados al pueblo de Israel, pero que pueden hacer obras y milagros en extranjeros y no en judíos, por su falta de fe. Jesús mismo, ante la respuesta o ante la inquietud de aquellos de ¿es este el hijo de José?, ante los que quieren minimizarlo, ante los que dicen este no es el que vivía con nosotros, ¿de dónde saca esas palabras? Él mismo se encarga de demostrarles a ellos que su autoridad viene de lo alto, que su autoridad precisamente consiste en vivir en la voluntad de Dios y en cumplir a cabalidad cada uno de sus preceptos. Hermanos, hasta ahí les llegó a Jesús el aplauso, hasta ahí les llegó la aprobación. Es muy impresionante porque inmediatamente Él acaba su explicación, se van todos contra Él, quieren acabar con Él, quieren matarlo, quieren despeñarlo, quieren librarse de la incomodidad de que uno de los de su pueblo les enseñe con autoridad, les enseñe con verdad y se diga él mismo que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros hoy estamos precisamente llamados a crecer en la fe, a crecer en el amor. Yo les decía, hacer esta palabra una verdad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy también se cumple en nuestras vidas el poder sentir y experimentar que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que está siempre a nuestro lado, que estamos llamados a vivir la libertad de los hijos de Dios, a recuperar la vista, pero no solamente esta vista, sino la vista espiritual que nos lleva a conocer las necesidades y la verdad de nuestra fe, a anunciar el año de gracia del Señor. Ese año de gracia, el año del jubileo, que para los judíos era cada 50 años, es el tiempo en el que nosotros como cristianos vivimos desde la resurrección de Cristo. Sentirnos bautizados, sentirnos ungidos, sentirnos enviados a proclamar la libertad que solo Cristo puede regalarnos. Es la oportunidad perfecta al iniciar nuestra jornada, al iniciar nuestras actividades, para decirnos, ante la presencia de Dios, estás conmigo, voy con la unción que tú me das. Vamos a orar
El Evangelio finaliza diciéndonos que Jesús se abre paso entre ellos y seguía su camino. Que como dice el poeta cubano, mientras unos hacen muros, otros hacen puertas. Y es la puerta que abre el Señor hoy para nosotros, para que continuemos en su caminar, para que continuemos anunciando la verdad de su vida. Señor, en este día nosotros queremos ponernos en tu presencia. En este día nosotros queremos sentirnos ungidos, tocados por ti, enviados para proclamar la buena noticia, para proclamar el Evangelio, para proclamar el amor que tú pones en nuestro corazón, para que con esas cuerdas de amor podamos nosotros dar libertad a todos aquellos que andan sumidos en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza, a todos aquellos que han perdido la fe, la confianza y la visión en el futuro, para que todos podamos experimentar que desde tu gracia y desde tu voluntad podemos vivir siempre anunciando tu reino. Hermanos, que el Señor en este día toque nuestras vidas con su amor, que el Señor en este día imprima sus palabras en nuestro corazón y que nosotros también como Jesús podamos decir al final de nuestra jornada: hoy se ha cumplido esta palabra en nosotros, hoy somos ungidos, somos enviados, liberados, amados por la gracia de Dios. Y que el Señor, que siempre nos acompaña, que nunca nos abandona, que Él nos guíe y nos guarde siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todos y seguimos unidos en oración.